debo saber darme mi respeto y mi lugar, pues yo tomé una decisión. Una infidelidad con 3 hombres por mi parte y por eso nos separamos. Lo que pasó, que se seguía repitiendo, que no le podía dar ese ejemplo a mi hija. Lo que pasó entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también. ¿Sabes? He estado siguiendo de cerca lo de Adamari López y Tony Costa. La verdad es que, según lo que dijo Adamari, parece que ha habido unos patrones en su relación que la han llevado a replantear muchas cosas. Imagínate, estaba tan preocupada por el tipo de ejemplo que estaban dando a su hija. Siempre he pensado que en una relación, la confianza es fundamental, y parece que eso estaba fallando entre ellos. Ella insinuó que había habido ciertas, ya sabes, infidelidades por parte de Tony. Es tan triste porque las parejas públicas siempre tienen ese extra de presión del ojo público y los medios que no dejan de especular. Pero más allá de todo eso, creo que Adamari sintió que tenía que proteger a su hija de todo ese drama. No puedo ni imaginar lo difícil que debe ser tratar con todo eso públicamente y, al mismo tiempo, cuidar el bienestar emocional de un niño pequeño. Y hablando de eso, ¿oyes los rumores que han estado circulando? Claro, siempre hay chismes y no sabes qué creer, pero parece que hay algo de verdad en todo esto. En el show de Maxine Woodside, insinuaron que Tony había sido infiel no una, sino 3 veces. Imagínate, 3 veces. Y lo que me dejó pensando es que Adamari, en su entrevista, no lo desmintió directamente, sino que insinuó que las 2 primeras veces pudo perdonar, pero la tercera fue demasiado. Me pone a pensar en cuánto puede soportar una persona antes de decir, ya es suficiente. Es desgarrador, sobre todo porque los dos parecían tan enamorados al principio. Las relaciones son complicadas, y añadirle todo ese escrutinio público. No sé cómo lo manejan. Ah, y por supuesto, Tony no se quedó callado ante todo este alboroto. Se defendió a capa y espada, especialmente porque muchos han estado señalando con el dedo a su nueva pareja, Evelyn. Él fue muy claro en decir que Evelyn solo entró en su vida varios meses después de que terminara con Adamari. Pero, ¿sabes cómo es la gente, verdad? Siempre buscando ese ángulo jugoso para la historia. Hay quienes murmuran que tal vez se conocieron mientras todavía estaba con Adamari. Aunque Tony lo niega, no puedo evitar preguntarme si hay algo de verdad en eso, o si es solo la gente tratando de hacer una historia más emocionante de lo que realmente es. ¿Recuerdas cuando Adamari anunció la separación y todos estábamos como, wow, no lo vimos venir? Bueno, lo que realmente me dejó boquiabierto fue cuán rápido Tony mostró al mundo a su nueva chica, Evelyn. Dicen que se conocieron en una clase de Zumba. Zumba. ¿Quién lo habría pensado, verdad? Y parece que fue amor a primera vista. Pero, claro, esto solo alimentó más los rumores. Mucha gente empezó a especular si tal vez, solo tal vez, su relación comenzó antes de que él y Adamari terminaran. Es tan fácil para la gente saltar a conclusiones, y no puedo evitar sentir que ambos, Adamari y Tony, están atrapados en este torbellino de chismes y especulaciones. Me pone a pensar en lo complicado que debe ser navegar las nuevas relaciones mientras todavía estás en el ojo público por una anterior. Sabes, estuve reflexionando sobre cómo comenzó la relación entre Adamari y Tony. Parecían tan apasionados el uno por el otro. Esas fotos juntos, las vacaciones, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero, con el tiempo, escuché que todo comenzó a cambiar. La atención que solían darse mutuamente se desvió hacia su hija, Alaya. Y no me malinterpretes, es hermoso ver a padres dedicados, pero hay rumores de que Alaya solía dormir entre ellos y, bueno, eso puede poner una barrera en cualquier relación. La intimidad es vital, y cuando eso se ve afectado, es difícil para una pareja, especialmente cuando el mundo entero está observando y opinando. La verdad, este asunto ha dividido tantas opiniones. Por un lado, hay gente que cree firmemente que lo de Adamari y Tony era genuino, que verdaderamente se amaban. Pero, por otro lado, hay quienes piensan que todo fue una fachada y que quizás se quedaron juntos solo por Alaya. Es tan complicado, ¿no crees? Me hace pensar en lo difícil que debe ser mantener una relación bajo ese tipo de escrutinio. Cada foto, cada entrevista, cada publicación en las redes sociales es analizada al máximo. Me pregunto si alguna vez sabremos la verdadera historia detrás de su relación o si siempre será objeto de especulaciones y teorías. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Te cuento, había olvidado mencionar que Tony no solo se defendió a sí mismo, sino que hizo un intento decidido de proteger a Evelyn de todo el drama. Supongo que es normal querer proteger a alguien que amas, especialmente si sientes que están siendo arrastrados injustamente al centro de atención. Pero, ¿sabes lo que me pareció aún más sorprendente? Las insinuaciones de que Evelyn podría haber estado en la vida de Tony mucho antes de que se anunciaran públicamente. No sé qué creer.
Por un lado, quiero darle a Tony el beneficio de la duda, pero por otro lado, es difícil ignorar todos los rumores y especulaciones. El tiempo tiene una manera de revelar la verdad, así que supongo que solo tenemos que esperar y ver qué sucede. Ay, sí. Y con respecto a Evelyn, he oído que se conocieron en una clase de Zumba. ¿Puedes imaginarlo? Un lugar tan casual, y de repente, ¡bam! Ese clic instantáneo. De alguna manera, me hace pensar en cómo la vida tiene estas vueltas inesperadas y cómo una simple decisión, como inscribirse en una clase, puede cambiar todo. Y por supuesto, esta historia tiene su propia dosis de controversia, porque muchas personas creen que esta conexión instantánea, en realidad comenzó mucho antes de que Tony y Adamari se separaran. Es tan confuso, pero no puedo evitar pensar en lo difícil que debe ser para todos los involucrados. ¿Y sabes qué más? Estuve reflexionando sobre cómo comenzó la relación entre Adamari y Tony y cómo todo evolucionó. No puedo evitar pensar que, como muchas relaciones, probablemente comenzaron con esa chispa, esa intensa conexión que todos buscamos. Pero con el tiempo, las cosas pueden cambiar, y según los rumores, esa chispa se desvaneció entre ellos. En lugar de ser esa pareja apasionada, se dice que su relación se centró más en ser padres. No me malinterpretes, es admirable ver a dos personas que se dedican tanto a su hijo, pero es un recordatorio de lo importante que es mantener viva la chispa en una relación, especialmente cuando se está constantemente bajo el escrutinio del público. Es un equilibrio complicado, ¿no crees? ¿Has oído sobre cómo la gente se ha dividido por toda esta situación? Sí, es cierto. Algunas personas están firmemente del lado de Adamari, mientras que otras se inclinan más hacia el lado de Tony. Es fascinante y un poco aterrador cómo una historia puede polarizar tanto a las personas. He escuchado debates acalorados en cafés y reuniones sociales. Todos tienen una opinión o teoría. Me hace preguntarme si alguna vez conoceremos la verdad completa detrás de todo esto. En mi opinión, no sé si deberíamos elegir lados en una situación como esta, pero es casi imposible no hacerlo cuando hay tanta información y especulación flotando. El amor es complicado, y agregarle el escrutinio público lo hace aún más complicado. Mira, en medio de todo este alboroto, lo que realmente me preocupa es Alaya. Por mucho que queramos sumergirnos en los chismes y teorías, al final del día, hay una niña involucrada. Ella está en medio de todo esto, y no puedo evitar pensar en cómo la está afectando. Puede que sea joven, pero estos eventos pueden dejar una marca. Espero que, sin importar lo que pase entre Adamari y Tony, puedan poner a Alaya en primer lugar y protegerla de toda la negatividad. Las separaciones son difíciles, pero creo que si todos se enfocan en el bienestar de Alaya, al final, todo saldrá bien. La verdad, si hay algo que me ha enseñado toda esta situación es cómo las relaciones y la vida bajo el foco público pueden ser un auténtico desafío. Adamari y Tony parecían tenerlo todo: amor, una familia, carreras exitosas. Pero detrás de escena, parece que estaban lidiando con tantas cosas. Y, honestamente, me recuerda que nunca podemos asumir realmente lo que sucede detrás de puertas cerradas, incluso si esas puertas están constantemente abiertas para el mundo por las redes sociales y la prensa. Solo espero que, sin importar lo que el futuro les depare, ambos encuentren la felicidad y la paz que merecen.